Ustedes vieron que en la época en que vinieron los padres de mi señora, hubo dos guerras grandísimas, la primera y la segunda. Ellos vinieron una vez que terminó la primera guerra, donde había las necesidades y la destrucción que producen todas las guerras. Entonces ya no había ni para comer, no había nada. Entonces se tuvieron que venir bajo esa necesidad. Mis abuelos vinieron antes. Esto fue en 1925, 24 y 25. Mis abuelos vinieron en 1890, cuando hubo una época que también en Europa había problemas de trabajo y ya venía la crisis, porque cuando se larga una guerra es porque años atrás vienen con problemas. Y como mi abuelo, de parte de mi madre, vio venir todo el tema, pudieron tomar un barco y se vino a la Argentina. Me interesa saber un poco cómo era la vida de tus padres en Polonia. ¿En qué parte de Polonia nacieron? Ellos nacieron en un pueblo que se llama Brisk, que era muy cerca de Varsovia, que era la ciudad más importante, capital. La de mi mamá era una familia pudiente, tenía mi abuelo, el que venía a ser mi abuelo, tenía un taller muy importante de sastrería, con mucha gente que trabajaba para él. La familia de mi padre no era una familia humilde, y cada uno estudiaba en escuelas muy distintas, de acuerdo a lo que podían sus familias. Religiosos, las dos familias eran familias judías. La familia de mi padre era más de acuerdo a todo lo que se debe hacer en cualquier religión, y la familia de mi madre era más moderna. ¿Por qué se fueron de Polonia? Bueno, ellos pasaron la Primera Guerra ahí. Durante la Primera Guerra no se pudieron quedar en sus propias casas porque los alemanes los sacaron de sus casas y los mandaron al campo. Vivieron en el campo. Cuando terminó la Primera Guerra, que terminó en 1918, recién ahí pudieron volver. Cuando volvieron ya las condiciones no eran las mismas. Las condiciones económicas del país no eran las mismas tampoco, y se hizo todo muy difícil. Vinieron con un tren hasta Burdeos, que es ahí en el pasaporte van a ver el sello de Burdeos, que es un puerto francés, y de ahí un barco, un mes y pico, venían sin nada, pero sin nada quiere decir sin nada, una valijita así chiquita y nada más. Sin idiomas, y en qué condiciones vinieron, en las más pobres que se podía venir. ¿Por qué eligieron la Argentina? Mi papá, que fue el primero en venir, el primero de su familia y el primero de todos en venir, alguien le había dicho que aquí se podía trabajar bien y se podía hacer un porvenir. Mi papá salió de allá en el 1924, llegó acá en 1924, mi mamá en 1925, mi papá tenía 28 años cuando vino y mi mamá tenía un pasaporte falsificado, porque si no, no podía venir, ¿verdad? Entonces, con lo poco que les quedaba a los padres, pero que tenían muy claro que allí ya no se podían quedar, falsificaron el documento y le hicieron poner 18 años. Realmente fue muy difícil porque viajaban en tercera, que era la categoría más baja, y nada, no tenían nada. ¿Hicieron amistades en alguno de los transportes donde fueron, en el barco, en el tren? Sí, siempre se hacía. Estaban juntos estaban juntos frente a todas las adversidades que tenían
que tenían en ese momento y que iban a tener. Se llama Hermanos de Barco. Entonces se hacían amistades muy fuertes y muy duraderas. La mayoría de las veces duraba el resto de sus vidas. ¿Dónde se hospedaron al llegar? En algo muy parecido a lo que hoy se llama conventillos. Al llegar, ¿en algún momento se sintieron discriminados? Fue difícil. Lo único que querían era trabajar. Discriminados no creo que se hayan sentido nunca. Querían trabajar y bueno, no había tantas leyes como ahora para los obreros, fue difícil. Mi papá era carpintero, ahí en el pasaporte lo van a ver. Mi papá era carpintero y consiguió trabajo, sí. No estuvo un montón de tiempo en el mismo lugar, porque se iba a un lugar, después a veces te echaban y no te pagaban, pero bueno, sí, conseguía trabajo. Al llegar, ¿buscaron ir a trabajar en el campo o se quedaron en la ciudad? No, ellos se quedaron en la ciudad. ¿Cómo se manejaron con el idioma? Como podían. No Dijeron fue que fácil. ¿Se quedaron más tiempo en el conventillo? Sí, se mudaron de lugar, en otra oportunidad pudieron alquilar una habitación en una casa, hasta que en determinado momento pudieron comprar un terreno. Siempre trabajaron de lo mismo, siempre mi papá trabajó de carpintero hasta que después tuvo su propia mueblería. Espectacular. Bueno, yo creo que para cerrar, nada, agradecerles de nuevo. Fue muy emocionante para nosotros, para mí también. Para mí también. Y agradecerles con un aplauso, ¿no? Los despedimos.